34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Nosotros aquí hoy teníamos previsto, y vamos a realizarlo aquí, presentar nada más y nada menos que el libro Escuchando en la Oscuridad, que es una compilación realizada por Virgilio López Lemos. A mí me acompañan aquí en la mesa 3 premios nacionales. Me acompaña Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura. Un aplauso. Está con nosotros el compilador del libro que vamos a presentar hoy, nuestro querido también amigo, igual que Nancy, Virgilio López Lemos, Premio Nacional de Literatura de este año 2025. Le acabamos de entregar el premio, o sea, se le acaba de entregar aquí en la feria. Y nos acompaña también Luciano Castillo, Premio Nacional de Cine 2025. O sea que estoy rodeada de premios nacionales y me siento muy feliz porque además son todas personas muy vinculadas a nuestro trabajo editorial de muchos años y además nuestros amigos. Así que estamos realizando hoy una presentación entre amigos. Y ustedes aquí también, por lo que estoy viendo, también son amigos y muy cercanos a la editorial. Entonces, bueno, el libro que hoy les presentamos es Escuchando en la Oscuridad, es una compilación de Virgilio, que hoy yo hace un rato estaba rememorando con Virgilio y con Nancy, que este libro surgió, o sea, lo empezamos a cocinar, como se dice ahora, en casa de Virgilio, porque Virgilio vive en una biblioteca. O sea, la casa de Virgilio es realmente una biblioteca. Él tiene una cama en medio de todo rodeado de libros por donde quiera. Como Nancy que tiene... Como Nancy, sí, claro, y como Luciano, por supuesto. Pero bueno, eso. Y allí surgió la idea de que Virgilio, con esta cantidad de bibliografía maravillosa que él tiene, pudiera armar un libro dedicado al cine en poemas. Entonces, de ahí surgió esa idea y Virgilio efectivamente tuvimos más o menos como un año y pico. Adelante, Yacel. Está Yacel Toledo, que es el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, que nos está acompañando. Ven, Yacel, siéntate aquí. Virgilio se dio a la tarea efectivamente de, con toda esa maravillosa bibliografía que él tiene en su casa, pues hacer un trabajo investigativo de sacar de todo eso las poesías dedicadas al cine, porque se han publicado poemas dedicados al cine, pero en distintos lugares, en revistas, en otros libros, etcétera. Pero un libro que recopile la poesía sobre cine, yo creo que esta es la primera vez que hacemos un libro de esta importancia. Este libro tiene nada más y nada menos que 43 poemas y 43 autores. Autores que no los voy a mencionar porque son autores desde Fina García Marrús, Cintio, Roberto, Pablo Armando, Eliseo, en fin, Eliseo, y también gente jóvenes como acaban de ver en la pantalla los poemas de Alberto Acosta, que fue también un autor muy querido para nosotros. Inclusive publicamos un libro de Alberto que se llama Tardes de Cinemateca, pero que no lo hemos podido imprimir, o sea, está en formato digital, porque le quisimos... Alberto Acosta era también un poeta extraordinario, excepcional, y está también aquí en este libro. O sea, aquí hay 43 poemas de Caridad Atencio, que está Caridad. ¿Dónde está Caridad? Mira Caridad. Mira Caridad Atencio. Está también Caridad Atencio. Sí, en fin. Nancy también está en la antología. O sea, en fin, es un libro que para nosotros nos prestigia mucho, este libro de Virgilio, en nuestro catálogo de ediciones ICAI. Es un libro maravilloso, con poemas maravillosos,
y también por la novedad de que por primera vez en un libro se recopilan esta cantidad de poemas de autores de primera línea y de distintas generaciones. Entonces, bueno, no voy a demorar más porque ya nos habíamos demorado un poco en trasladar el set, porque nosotros íbamos a hacer esta presentación en el Alejo Carpentier, como dijimos al principio, y por el problema de la electricidad, pues lo estamos haciendo aquí, que aquí es muy agradable también, por lo menos aquí tenemos fresco, tenemos claridad, tenemos todas las cámaras, en fin. Entonces no me demoro más, yo quisiera darles la palabra, no sé cómo ustedes, yo creo que Virgilio es el último, ¿no? Nancita, tú vas a ser la primera. Bien, entonces vamos a darle la palabra a Nancy Morejón. Bueno, como decían los maestros, el azar concurrente. A mí me da mucho gusto que esté Caridad Atencio, que esté Garnache, que yo le digo Garnache. Acompañada de Marta, que no está en la antología. Marta Lesmes, que es una gran poetisa y una gran estudiosa crítica de la literatura cubana. Porque, ¿qué quiero decir hoy yo? Quiero decir que yo conocí la obra de Garnache a través de Ediciones Icaic, de un tomito de varios de los autores más jóvenes. Estaba alguien que fue rector de Lisa, estaba él, y entonces sí comencé. Él es un muchacho inquieto e interesante desde hace mucho tiempo. Yo creo que debemos aceptar, como se dice en la tecnología, que estamos en un momento muy interesante en donde no hay barreras para los géneros, para las expresiones. Es muy importante eso. Y yo comentaba con Virgilio, que lo incluyó, como es natural, que debemos comenzar rindiéndole tributo a un poeta cubano de la generación de Pablo Armando, Roberto y César López, que publicó en la revista Unión de la UNIAC tres poemas que él tituló en realidad el título era de Pepe Rodríguez Feo, 3 poemas fílmicos, porque eran 3 poemas sobre las películas de aquella época, de los años 60, básicamente de la nueva ola francesa, de los grandes clásicos de los soviéticos, de la antigua Unión Soviética. Exactamente, fueron los movimientos así muy importantes, y así él está aquí hoy. Me parece que para mí es un gusto grande que esté Caridad, que yo pienso que es una poeta también con una visión de su época, de su mundo, de los poemas que tienen que permitir la presencia de otras muchas manifestaciones, y no solo de la poesía. También es un gusto para mí estar con Luciano Castillo, que es alguien indispensable para la cultura cubana de hoy. Es una maravilla encontrarme con él. Yo suelo encontrarme en la vida con él en muchos sitios, no hay que decir cuáles. Y es alguien de mucho ímpetu, de mucha tenacidad, palabras raras, tenacidad. Y entonces quería además recordar aquí lo siguiente. Tomás Gutiérrez Alea, que nadie conoce hoy por hoy como Tomás Gutiérrez Alea. Todo el mundo dice Titón, que era como todos sus amigos. Titón, siendo muy joven, lo primero que hizo, la primera acción de Titón como ser humano, que fue escribir un libro de poemas. Así que hay que recoger eso, ver cómo se recopila, cómo se dice. El maestro dice que en el año 49 fue la primera muestra del talento de Titón. Y entonces de ahí empieza la amistad de Titón con Roberto Fernández Retamar, quien lo conocía, sí, y fue quien lo presentó además, en el tiempo en que Roberto vivía en La Víbora, en los tiempos que también era un joven y era un estudiante. Entonces, bueno, de todas esas cosas también tenemos que aprender. No solo los libros enseñan, se supone que el conocimiento básicamente venga por los libros, pero no solo de los libros. Y de estas circunstancias, de estos préstamos, de estos robos, estamos hechos todos nosotros.
Gracias. ¿Se oye? Sí. Gracias a Nancy, gracias a Virgilio, dos grandes amigos y dos cinéfilos que no podemos detener excluir esa faceta, porque Virgilio le dedica su obra a Alberto Acosta Pérez, otro gran amigo y poeta excepcional que nos brindó algunos textos muy importantes y que realmente este libro le rinde tributo no solamente a Alberto como poeta y como los cinéfilos, sino también a tantos autores. Ya Nancy mencionó algunos, yo quisiera que no se olvidara a Luis Hernández Nová, que era un cinéfilo que se sentaba en una de las primeras lunetas del cine de Chaplin, y ahí no había quien lo sacara hasta que no terminara el último crédito de la película, porque Hernández Nová era un cinéfilo realmente. Pedía vacaciones. Y pedía vacaciones para el Festival de Cine Latinoamericano, como otros lo hemos hecho en otros momentos también, para aprovechar estas bondades de la cinematografía que se ha exhibido en Cuba. Yo quiero llamar la atención también sobre un poema de Alberto, la balada de Jack y Ennis, que es un bellísimo poema que rinde homenaje al cine también. Es decir, son 43, como Mercy ha reseñado, 43 textos que todos son realmente excepcionales, y además tenerlos reunidos en un solo volumen es una proeza de la editorial, que debemos también a la tenacidad, tomando la palabra a ella, a la tenacidad de Virgilio, se oye Virgilio, y que un libro que realmente es un libro para regalar. Esto es hay libros para regalar, otros para guardar, un verdadero banquete de cine a través de la literatura que le debemos a la editorial de ICAI. Bueno, muy buenas tardes. Aquí por lo menos tenemos, que yo sepa, dos de los incorporados. Ya Caridad lo habíamos mencionado, y a ti que has estado en otras presentaciones. Yo creo que hemos hecho, yo creo que ya la tercera presentación de este libro. Estar ya dentro de este libro, pues es un mérito para los cinéfilos. La única antología dedicada a la poesía y al cine que yo conozca en Hispanoamérica. O sea, es realmente, yo trabajé, busqué todas las revistas cine cubano, y los poetas que estaban en cine cubano a todos los incorporé, no dejé ninguno fuera. Por eso hay poetas que tienen un solo texto, y hay otros, por ejemplo, como Pablo Armando Fernández, como Luis Suardía, que tiene una serie de poemas sobre cine. Este poeta santiaguero, cuyo nombre ahora no me va a salir, otro poeta santiaguero vivo, que tiene un libro sobre el cine, sobre la poesía del cine, que publicó por la editorial Letras Cubanas. Bueno, no me va a venir el nombre ahora de pronto. O Roberto Branly, o Roberto Branly, que tiene también una serie de poemas sobre el cine. Alberto Acosta Pérez, que ya hemos mencionado varias veces, que también tiene una serie, incluso pudimos hacer una plaquette con su poesía sobre cine. O sea, los poemas de Fina García Marrús, la serie de Charlotte, tuve que hacer una selección de los poemas que me parecían más representativos propiamente del cine, y no solo de Charlotte. O sea, tuve que hacer una búsqueda cuidadosa. Luego me di la tarea de buscar los poemas de poetas que no están en la revista Cine Cubano, y fui preguntando uno por uno. Algunos no quisieron darme poemas, me dijeron: no, Virgilio, esos poemas míos no son los mejores que yo he escrito. Y bueno, 2 o 3 poetas no quisieron estar, y hay que respetarlo. Otros todo lo contrario. Por ejemplo, Miguel Barnet me llamó: espérate que yo lo voy a buscar. Y lo buscó y me mandó el poema que está ahí. O sea que es una antología realmente meritoria por esa compilación de gente, amantes del cine, pero que además son poetas. La vinculación del cine y la poesía, del cine cubano y la poesía, es muy larga, desde la fundación
Tuvimos, lo había dicho, de Titón, que publicó en el año 49, lo primero que hizo en la vida, un libro un poco neorromántico, él nunca quiso mencionarlo. Incluso yo en mi libro, Palabras del Trasfondo, lo menciono y hago una pequeña reseña del libro. Y Titón cada vez que venía me decía, me sacaste de la oscuridad, me sacaste de la oscuridad. Bueno, no le gustaba mucho que yo hubiera mencionado su libro porque él lo tenía olvidado. En una ocasión, yo recuerdo que estuve revisando, y era editor yo, de un libro de Ambrosio Fornet sobre cine. Y en la papelería que Ambrosio me dio para terminar de armar el libro, venían unos textos de Titón que cometí el grave error, cuánto me arrepiento, cometí el grave error de no copiarlos. Pero detrás de los papeles que me había entregado Fornet, había poemas de Titón, que si yo los hubiera copiado, los hubiéramos salvado. ¿Qué se hicieron? Pues sabe Dios qué se hicieron aquello. Quizás no, quizás lo tiene la familia de Fornet. Quizás la familia de Fornet lo pueden tener. Sí, porque eran textos que por una cara íbamos a incorporarlo al libro de Fornet, y por la cara posterior era un texto de Titón en prosa, en los papeles de Ambrosio. Y por la otra parte había poemas de Titón. Era una cosa muy curiosa, que si hubiera habido teléfonos en esa época, los hubiera fotografiado. Esa es la segunda vez que me pasa, porque una vez revisando la papelería de Alejo Carpentier en la Biblioteca Nacional, descubrí 5 cuentos inéditos de Alejo Carpentier. Se lo dije a la viuda, muy contento yo, y al día siguiente cuando fui a la biblioteca, la viuda había retirado los papeles y no pude, no pude ni siquiera copiar los cuentos. Después Sergio Chaplin encontró 3 de ellos y los publicó, pero hubiera sido yo quien hubiera publicado, hubiera sido con los poemas de Titón. Esta compilación poética me costó trabajo, sí, y le costó trabajo a la editora publicarla. ¿Cómo se llama la editora? Que se me olvida el nombre. Josefa Fernández. Ella también pasó trabajo porque había que definir el texto exacto. Por lo tanto, hubo que revisar las revistas una por una de nuevo después de mi compilación. Había algunos errores porque yo las copiaba y después la pasaba por mi computadora, y ahí se iban pequeños errores. Mónica Gómez también, hubo que hacerle cotejo, o sea que fue una edición difícil, Betty también trabajó, prácticamente tuvimos la redacción de la editorial en función de esa antología, para que saliera con calidad. Todavía a última hora, una de las especialistas de la editorial me decía, hay que revisar el poema tal. Y yo, mira, ya que salga, aunque tenga una errata, creo que es de Pablo. Pero la hija de Pablo me dio la certeza de que el poema estaba bien, y por lo tanto Bárbara me dio la certeza que el poema estaba bien. Bueno, como ustedes pueden ver, detrás de este libro hay un mar de anécdotas. La idea surgió de una conversación entre esta dama bella que tengo aquí a mi lado, Premio Nacional de Edición. Aquí estamos entre premios nacionales. Esta dama bella y yo conversando en mi casa, terminando la edición de 13 poemas sobre cine de Alberto Acosta, pues ahí surgió la idea de hacer una antología sobre cine. Y repito, estar dentro de ella para mí es meritorio, es muy meritorio. Es un homenaje de los poetas cubanos al cine, y eso es lo que es esta antología. Bueno, muchas gracias. Si los autores quieren leerlo. Yo quería terminar con un poema que no por gusto yo lo utilizo en los créditos finales de mi programa televisivo de cierta manera. Es un maravilloso poema, quizás uno de los poemas más breves que yo haya leído, y que debemos a Fina García Marrús. Su título es Cine Mudo, y dice en síntesis Fina García Marrús: no es que le falta el sonido, es que tiene el silencio. Una cosita más. Alguna gente me criticó que se llame Escuchando en la Oscuridad, porque el cine se ve, pero el cine también se escucha, y además está tomado de un verso, y el verso no lo podía corregir. Y Escuchando en la Oscuridad
deja también al lector pensando. Y es una suerte de reto el título. Si hubiera sido Viendo en la oscuridad, está regalado el título. Claro. Mientras que escuchando, pues deja un misterio alrededor de la antología. No, y la cubierta del libro, que ha sido muy criticadita por el compañero Luciano Castillo, pero es una oreja, lo que hay ahí es una oreja, y es una creación nada más y nada menos que de Pepe Menéndez, Premio Nacional de Diseño, y Pepe... El otro es a Caridad Atencio, le estamos obsequiando los libros. O sea que también la cubierta fue discutida y vuelta a discutir, que si lo hacíamos, que si no lo hacíamos, porque el título para graficar Escuchando en la oscuridad no fue fácil. Entonces, bueno, la cubierta a nosotros nos gustó, ¿verdad, Vigilio? Al final, aunque a Luciano no le gusta, pero bueno, a nosotros sí. Ya. Bueno, pues nada, si alguien quiere, bueno, acercarse al autor para que le firme los libros los estamos vendiendo aquí en el stand de la editorial a 80 pesos, un precio regalado, absolutamente. Lo pueden adquirir aquí y Virgilio, pues con muchísimo gusto, se los va a firmar. Muchas gracias por haberlos tenido aquí, por el tiempo que nos demoramos un poco en montar el stand, el set, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Me parezco un director de cine. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026.